relacionadas con el relieve y una relacionada con con la textura del suelo. Y la geología que evalúa principalmente las características texturales de las litologías presentes y la posible incidencia de la deformación frágil para permitir, digamos, la formación de permeabilidad secundaria. Cada una de estas variables se califica según su potencial para favorecer esta infiltración en una escala de 1 a 5, siendo 1 una favorabilidad muy baja y 5 muy alta. Y finalmente, después de calificar estas variables, se procede a realizar el análisis multicriterio y finalmente un álgebra de mapas con el cual obtenemos un índice de potencialidad. La guía está planteada para aplicarse a varias escalas. Sabemos que generalmente los insumos con los que contamos para estas capas temáticas están a escala 1 en 100.000. Sin embargo, si se cuenta con los insumos a escalas mayores, pues es perfectamente aplicable la metodología que se plantea dentro de la guía. Además, también involucra una serie de recolección de información cartográfica y temática en campo. Sin embargo, pues esta presentación se va a enfocar netamente en la parte, digamos, de SIG y análisis espacial que plantea la guía. Fabio. Listo, gracias Manuel. Buen día a todos, mi nombre es Fabio Viana. Bueno, complementando un poco lo que dice mi compañero Manuel, todas estas variables que estamos involucrando en este análisis se escogieron de un sinnúmero de artículos científicos, tesis, en los cuales hacían cálculos de probabilidades de recarga. Y por eso, de estas dos componentes principales, seleccionamos estas 5 variables principales. Bueno, hay que anotar también que además la construcción de cada una de estas variables debe ser a una misma escala. Si la vamos a trabajar a escala 1/100.000, todas las variables deben estar a escala 1/100.000. Y también se debe considerar que todas las variables, además de las variables, cuando el caso de relieve que se utiliza no es una información temática, sino se utiliza un modelo digital de elevación, se debe estar a mismo tamaño de píxel que esté incluido en todos. Del componente suelo, la primera variable o la única variable que se incluyó para lo que fue cobertura de la Tierra, se tiene como base, como insumo, se tiene el mapa de cobertura generado por IDEAN a escala 1/100.000. Para este caso, de los ejemplos que vamos a mostrar, vamos a trabajarlo a escala 1/100.000. Este mapa de la cobertura se realizó con la metodología, o se realiza con la metodología Cori-Lancover, y generalmente se va hasta el nivel 3, que es donde ya encuentra uno los detalles de los tipos de coberturas de suelo o los tipos de la tierra, perdón, o la cobertura vegetal que tengamos en la zona de estudio. El por qué se incluyó este subcomponente de cobertura de la tierra, cobertura vegetal en la guía. Debido a la influencia que tiene la cobertura en la infiltración de agua, tenemos que en zonas donde tenemos presencia de coberturas muy altas, o por ejemplo aquí, que tenemos una zona de coberturas donde tenemos bosques, como explicó Emanuel inicialmente, estos bosques altos generan una intersección o una captura de esa precipitación que se está generando, y se generan dos tipos de flujo. Cuando tenemos un bosque denso, genera un flujo caulinar, que es ese que se descienden por el tallo o por el tronco del árbol, y un flujo de caída que genera por un goteo constante que empieza, o sea, que no lo hace de una manera abrupta o una manera directa sobre la superficie de la tierra, sino que lo hace de una manera mucho más controlada, permitiendo esto también que no, primero, que no se genere una erosión mucho más avanzada o mucho más alta, y segundo, pues va a generar que se infiltre, o va a favorecer que se haga una infiltración de agua un poco más lenta. En el sentido, las dos importancias que tiene la cobertura de la tierra es: uno, la intersección inicial, que ya lo expliqué aquí con este dibujo,
Y el segundo es la retención de la humedad cuando tenemos una cobertura, no sé, por lo menos para los que han visto los nacimientos, que hay unas zonas que son como una especie de colchones de agua, que son zonas provistas de mucho follaje, de materia, o mucha materia orgánica y, y restos de cobertura vegetal. Entonces, estas zonas favorecen a acumular muchas aguas y, por ende, más adelante favorecerán a la infiltración de esa agua subterránea. Cuando ya estamos analizando la capa que genera el IDEAN, tenemos esa capa de cobertura y en el nivel 3 nos va a decir estas principales, las zonas urbanizadas que se van a dividir en tejido urbano continuo y discontinuo. De acuerdo al análisis que hicieron los compañeros Lidian, ellos le dieron una calificación de probabilidad de recarga de 1 a 5. Entonces tenemos que zonas que están urbanizadas, que son como las ciudades, como por ejemplo Bogotá, la ciudad de Bucaramanga, son zonas que tienen mucho cemento, de su probabilidad de recarga va a ser muy baja porque todo ya está prácticamente impermeabilizado, pero en zonas donde tengamos un tejido urbano discontinuo, en zonas que tengamos zona construido y zona vegetal, pues ya a pesar de que hay mucha zona que está impermeabilizada, vamos a tener una calificación de 2 y va a tener una probabilidad de recarga muy baja. Para el caso de, por lo menos cuando tenemos cultivos permanentes, cultivos como de palma de aceite. Este tipo de cultivo, este tipo de cobertura va a tener una calificación de 4 y va a tener una probabilidad de recarga muy alta. En zonas, para el caso de los bosques densos, bosques abiertos, es donde vamos a tener los valores más altos de probabilidad de recarga, que va a ser una calificación de 5. Y esto nos va a dar un poco de cómo es que se debe calificar cada una de estas características de la cobertura, el uso del suelo, de la tierra, perdón, y cuál es el peso que le deberíamos asignar, cuál es la probabilidad de recarga que vamos a tener. Entonces, dentro de la guía uno encuentra es una tabla con cada una de estas características y cuál es el peso que se le debe dar a una de estas características, ya previamente definidos por los compañeros lidianos. Otro componente que fue uno de los primeros componentes que trabajó el Servicio Geológico Colombiano fue el subcomponente de relieve. Aquí se analizaron dos variables. Uno fue la densidad de drenaje y otro fue el índice topográfico de humedad. Generalmente en los estudios hidrogeológicos, la densidad de drenaje es un parámetro utilizado fundamentalmente para evaluar las características hidrogeológicas que podemos tener en un área específica de estudio. ¿Y qué información nos puede, o por qué decidimos tomar este parámetro de densidad de drenaje? Porque en zonas donde tengamos valores altos o tengamos mucha densidad de drenaje, son zonas que se van a caracterizar por ser impermeables. Y zonas que tengan poco desarrollo de drenaje son zonas que van a facilitar más a que tengamos una infiltración del agua que se genere por una precipitación y además que por la característica que no genera tanto desarrollo de drenaje es porque es un terreno o puede ser que la litología tiende a ser un poco permeable. Y el índice topográfico de humedad que nos está diciendo eso es un índice que nos evalúa y cuantifica cómo la topografía influye en la acumulación del agua. O sea, nos indica en qué zonas se pueden acumular o se pueden acumular mucha más agua en el suelo de acuerdo a la influencia de la topografía. Para estas dos variables tenemos los insumos que son principalmente para la densidad de drenaje, es la cartografía base que para esta escala, para este caso debe ser escala 1/100.000, que se recomienda siempre utilizar la generada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y se utilizan son los drenajes sencillos. Y para el caso del índice topográfico de humedad, se debe trabajar con un modelo digital de elevación. Si es para escala 1/100.000, se realizó la recomendación de trabajar el tamaño píxel 30 por 30, y si se va ya a disminuir en escalas, pues ya se debe ir como
utilizando un D mucho más detallado. Para el componente sí o su componente relieve y para la variable entre relieve que es densidad de drenaje, el parámetro de densidad de drenaje, ¿cómo se determina? Se determina con un radio de búsqueda a partir de un punto de una celda. Se hace un radio de búsqueda y y se, se mide cuánta distancia tiene. Por lo menos aquí tenemos este drenaje uno que es la línea uno y la línea 2. Cuánta distancia que ha interceptado ese drenaje, que es este drenaje que está acá en rojo, y este que está en verde, cuánta es la longitud de cada una de estas distancias dentro de ese radio de búsqueda. Entonces, como en Colombia tenemos mucha variedad de drenajes en las cuencas, tenemos muchas cuencas, pronto un área de estudio puede tener muchos patrones de drenajes. Nosotros propusimos el siguiente, como que esta metodología para tratar de no homogeneizar tanto la densidad de drenaje, sino que hay que considerar que hay muchos parámetros que están para patrones de drenaje que ahí pueden haber una zona de estudio que nos están dando diferentes características. Por eso, ¿qué proponemos? Proponemos que primero debemos delimitar la zona de estudio por cuenca hidrográfica. Entonces podemos tener una zona de estudio que tenga un patrón de drenaje subparalelo o otro tipo de drenaje radial. Entonces esas cuencas se van a separar primero por tipo de cuenca. Ahí en esa, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la cuenca Suratatona, que fue como una de las pruebas que estuvimos haciendo al momento de estar realizando la guía, o sí, realizando la guía. Entonces, acá en esta cuenca solo tenemos una cuenca. Entonces, cortamos todos los drenajes principales. Bueno, que aquí lastimosamente no se ve muy bien, pero se corta todos los drenajes principales y a partir de ahí generamos un centroide o un punto medio a cada uno de esos drenajes principales o cada uno de esos drenajes sencillos. Cuando ya obtenemos estos drenajes sencillos, como segundo paso, vamos a hacer el cálculo del radio de búsqueda, que es este radio que nos va a ayudar como ya a hacer cuando vayamos a hacer el cálculo de densidad de drenaje. Entonces, esto lo hacemos con algún software de un software SIG, en donde simplemente hallamos como el promedio de la distancia entre cada uno de estos puntos. Y este valor que nos va a dar lo que va a ser el radio de búsqueda. Y ya con este radio de búsqueda y lo que es los drenajes, ya tenemos un mapa de densidad de drenaje en donde vamos a tener que los valores más, más bajos de densidad de drenaje son las zonas donde vamos a tener una probabilidad mucho más alta de recarga y donde tengamos valores más altos de densidad de drenaje son zonas donde va a haber una probabilidad menor a que se genere una posible infiltración del agua subterránea. Este es como un ejemplo visual de lo que significaría lo que es la densidad de drenaje. Entonces, como vemos aquí a la izquierda, en zona donde tenemos poco desarrollo de drenaje o tenemos pocos drenajes, es una zona donde es permeable y donde tenemos una mayor infiltración al suelo, al subsuelo. La posibilidad de recarga va a ser mucho más alta y el potencial de recarga va a ser mucho más alta. Y en cambio, si tenemos un alto desarrollo de drenaje, que generalmente se da cuando tenemos zonas con litologías arcillosas o zonas que son poco permeables, entonces aquí lo que se va a generar mucho más escorrentía y vamos a tener una muy baja permeabilidad y vamos a tener una menor probabilidad o una menor infiltración al subsuelo de agua subterránea. Y por ende vamos a tener un bajo potencial de recarga. El otro subcomponente que está dentro de la variable relieve es el índice topográfico de humedad. Como lo dije inicialmente, esto simplemente no, o este índice nos va a ayudar a predecir qué zonas de un terreno tienen mayor tendencia a acumular agua basándose
únicamente en la forma del relieve. Aquí de pronto lo que nosotros miramos es aquí el área, en lo que es el área específica de captura es esta que está representado en la A con la A grande. Es qué tanta agua esta área puede acumular y por dónde va a hacer el flujo de esa agua. Y de acuerdo a la pendiente, si son zonas que tenemos pendientes más suaves, que no se va a generar tanta escorrentía, son zonas que van a tener un índice topográfico de humedad mucho más alto. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un área total específica de captura que va a tener a poder a capturar mucha agua y además de eso nos va a favorecer que la pendiente es mucho más baja, esto nos va a dar que en esta zona va a haber, primero va a haber mucha probabilidad de acumulación de agua en el suelo y va a generar una infiltración mayor del agua. Como vemos aquí en el ejemplo de la cuenca Suratatona, en la zona donde es más baja la pendiente son los colores mucho más rojos que donde que son las zonas donde va a haber una probabilidad más alta de acuerdo a la pendiente que tengamos en cada una de estas zonas. Lo que vemos en verde mucho más claro, estos son las cimas, son zonas que generalmente no se va a generar una infiltración de agua o una acumulación de agua por efecto de la topografía. Este es como un ejemplo más gráfico de lo que sería el índice topográfico de humedad. En zona que tengamos un área específica alta, que tenemos baja pendiente y tenemos un punto en donde podemos obtener, donde se puede acumular mucho más agua porque tiene una pendiente más baja, es una zona que va a tener un potencial alto de recarga y va a haber una acumulación mayor de agua. Pero si tenemos una zona con pendientes muy altas, la probabilidad de que esa agua se está generando una precipitación se acumule, así sea mucha el área que está acumulando el agua, acumulando el agua así, la pendiente va a generar que esa agua simplemente continúe y no se genere esa probabilidad de que se genere una recarga de agua mucho más efectiva hacia la zona del acuífero. El otro componente que se trabajó fue el subcomponente de suelo, que este estuvo a cargo del Ministerio de Ambiente. Ellos definieron como el suelo o la infiltración de suelo la definieron como el movimiento del agua a través de la matriz del suelo de la zona que no está saturada. Y determinaron que para evaluar esa capacidad que pueda tener cada uno de los suelos que ellos definieron en la infiltración, fueron dos variables importantes. Uno fue el grupo textural y el otro fue el drenaje natural. El grupo textural simplemente define es qué tanto porcentaje tenemos de arenas, de limos, de arcilla. Entre mayores porcentajes de arena, pues las probabilidades van a ser más altas de que genere una infiltración del agua en el suelo. Y el drenaje natural es qué tanta rapidez se genera en el momento que se genera la precipitación y la infiltración, qué tan rápido puede llegar a entrar el agua al suelo. El insumo principal con que se trabaja para la escala 1/100.000 es el mapa geopodológico generado por el IGAC en el 2014. Y si se van a hacer trabajos ya a mayor escala, entre cada uno de los anteriores mapas, pues, si tenemos un drenaje natural excesivo, el agua se elimina del suelo muy rápido y no se presenta limitantes para el movimiento dentro del suelo. Entonces, este tipo de suelo que tenga un drenaje natural excesivo, lo que va a generar es que se llegue mucho más rápido, llegue con mucho más facilidad a la zona donde se va a generar efectivamente la recarga. Y en zonas que tenga un drenaje natural imperfecto o bajo, entonces son zonas que se va a generar mucha acumulación de agua y no va a generar que esa agua que se generó en la precipitación ingrese hacia la zona donde va a ser la recarga del acuífero. El otro componente en el que estuvo a cargo del servicio geológico fue el componente de litología, su componente de litología, el componente de geología.
Como la geología tiene muchas variables, entonces nosotros simplemente nos dedicamos a la litología y a analizar cómo son las características texturales de las rocas. ¿Qué incluimos acá? Incluimos ver cuál es el tamaño de grano, si tiene matriz, si tiene cemento, si está fracturado, y eso ya se ha revisado en en la próxima componente que viene, que es el de incidencia geoestructural. Pero generalmente, si vamos a tener zona donde tenemos gravas, tenemos arenas y tenemos arenas finos, entonces, de acuerdo a si tenemos un tamaño de grano mucho más grueso, entonces van a ser rocas o sedimentos que van a favorecer un poco más a la infiltración o un potencial de recarga mucho más alto. Pero eso también incluimos o consideramos si tiene está muy cementado, o si tiene o el tipo de matriz que pueda tener, que también pueden llegar a afectar alguna de estas calificaciones. El insumo básico que se utiliza para esta variable es una cartografía geológica. Para el caso ejemplo, se utilizó la cartografía geológica de escala 1/100.000 que tiene el Servicio Geológico Colombiano. Y de pronto, para darle una calificación a cada una de las tipos de litología, no los tratamos de sacar del sombrero, sino que consultamos sin número de estudios, obtuvimos una cantidad de datos laboratorios en donde teníamos unos valores de conductividad hidráulica y permeabilidad de acuerdo a cada una de las litologías. Entonces, por lo menos teníamos que entre las calizas y las dolomitas nos daban unos valores de permeabilidad y conductividad entre moderado y bajo, para la arenisca entre moderado, para las gravas era una conductividad hidráulica y una permeabilidad altas o muy altas. De acuerdo a estas calificaciones que obtuvimos de estos estudios, que es de Singal y Gupta, de Fries and Cherry, o le dimos una calificación a cada una de estas litologías. Pero como tenemos una geología tan variable en todo el país, generamos una especie de flujograma donde se hace una definición si un material litificado, si un material no litificado, que para este ejemplo que tenemos acá, porque es bastante grande, lo dejamos solo para los depósitos, y de acuerdo al tamaño del grano de cada uno de estos depósitos, y si es matriz soportado, va a tener una calificación diferente. Y simplemente vamos a tener que, si tenemos un depósito de terraza, decimos que esto es una grava. Si es matriz o no es matriz soportada, bueno, vamos siguiendo el flujograma, y esto nos va a dar un valor entre 1 y 5, siendo 5 siempre la probabilidad más alta para que genere la recarga. Y aquí vemos como la calificación que se hizo de toda la geología de la cuenca de Suratá y Tona, en donde los valores naranjas son la zona donde tiene probabilidad más alta de generarse la probabilidad de recarga de acuerdo a la litología presente. Manuel. Bueno, oigo, continuando con la serie de componentes que se plantea la duda que se evalúen, pues tenemos el subcomponente incidencia geoestructural, que trata de evaluar cómo la deformación frágil pues aumenta la permeabilidad de las rocas. Aquí estaba leyendo una pregunta sobre las rocas cristalinas y las calizas. Dentro del componente de litología, pues sí se tienen en cuenta en esas rocas, sino que se califican con muy bajo potencial. Sabemos que estas rocas pues no tienen principal pues porosidad primaria, y su capacidad está definida por la deformación que puedan tener o el fracturamiento. Entonces esas rocas se evalúan en este componente con incidencia geoestructural. En el componente anterior pues se califican con uno bajo potencial de recarga. Se plantea que se haga una densidad de lineamientos. Los lineamientos pueden corresponder a discontinuidades dentro del subsuelo que puedan pues considerarse o corresponder a canales para permitir el flujo del agua. Una conectividad de los lineamientos: se parte de la premisa que donde los lineamientos están conectados pues hay mayor intensidad del fracturamiento. Estos
lineamientos deben ser ponderados de acuerdo a su orientación preferencial con respecto a los campos de esfuerzo. Esto lo vamos a detallar más adelante, pues, y se parte pues, de unos insumos que son la cartografía con la que cuenta el Servicio Geológico Colombiano, que está principalmente a escala 1 en 100.000, modelos de elevación y cualquier otro insumo de sensores remotos que se quiera utilizar y está pues a criterio de la facilidad que tenga el usuario de la guía para manejar, para así manejar estos sensores remotos. Siguiente, Fabio. Y con respecto a la densidad de alineamientos, pues lo que hay que hacer una interpretación fotogeológica de estos rasgos lineales que puedan responder a fracturas del subsuelo y que puedan corresponder a canales de flujo. Y esa interpretación dentro de mi área de estudio pues debe estar categorizada según la posición que esos lineamientos ocupen con respecto al esfuerzo máximo principal o sigma 1, porque de eso depende de que sean fracturas tensionales o fracturas compresivas, estén abiertas o estén cerradas, tengan mayor o menor transmisividad. Para alineamientos que sean paralelos o subparalelos al esfuerzo máximo principal, pues se va a tener una categoría muy alta, una categorización de 5 muy alta, porque estos esfuerzos, estos lineamientos que posiblemente correspondan a discontinuidades van a tener un carácter tensional, mientras que, y se van a presentar abiertos, mientras que discontinuidades que se encuentren perpendiculares al sigma 1 pues van a tener un carácter compresivo y se van a presentar más cerradas, van a presentar menos transmisividad, entonces por eso se le da una categorización de 3 porque a pesar de que son cerrados, pues corresponden a discontinuidades. Y cualquier otra discontinuidad que esté en una posición oblicua con respecto a ese campo de esfuerzos, pues se le da una categorización de 5 de 4 perdón. De siguiente, Fabio. Según esta interpretación y la categorización que tenemos, hallamos un mapa de densidad de alineamiento siguiente, Pablo. Aquí están los lineamientos, unos rasgos lineales interpretados para la cuenca del Surataitona en el macizo de Santander, ahí muy cerquita donde ustedes están. Eh, los lineamientos, este sigma 1 por cierto, se nos olvidó aquí dar los créditos, es tomado del trabajo del profesor Belandia, que hoy nos acompaña de su tesis doctoral, casi un sigma 1 orientado este-oeste, discontinuidades que estén paralelas a ese esfuerzo, pues van a ser tensionales, entonces están categorizadas como 5 en este mapa con una simbología roja. Discontinuidades que tiendan a ser perpendiculares a este esfuerzo máximo van a ser compresivas, están categorizadas como 3 y están en el mapa como negras. Y discontinuidades oblicuas van a tener una categorización de 4 y se encuentran en el mapa como con un naranja amarillo. Después de eso, pues se pasa a través de un proceso, pues un kernel density o una densidad de líneas, pues se halla un mapa de densidad de lineamientos. La premisa es que donde haya mayor densidad de lineamientos, pues puede haber mayor fracturamiento en el terreno que favorece la infiltración del agua y aumenta el potencial de la recarga. Siguiente, Fabio. Esta es la primera variable que se evalúa en la incidencia geoestructural. La segunda es las zonas de daño asociadas a las fallas presentes en el área de estudio. ¿Cuál es el insumo que tenemos? La cartografía geológica oficial del Servicio Geológico Colombiano. Sabemos que las fallas no son planos discretos, sino que son, pues, tienen una arquitectura que define un espesor también, que son tridimensionales. Esa arquitectura puede ser compleja con núcleos y zonas de daño bien, pues, en donde en el núcleo que disminuye el tamaño del grano por la fricción, pues tenemos que puede corresponder a barreras impermeables, mientras que la zona de daño, que en donde aumenta el fracturamiento, aumenta la porosidad secundaria y puede corresponder a zonas de mayor de facilidad para el tránsito del agua. Entonces, en el esquema de la derecha tenemos una representación muy esquemática de cómo el núcleo corresponde a un bajo de permeabilidad, mientras la zona de daño asociada a esa estructura, pues corresponde, o la zona de falla completa no, la zona de daño corresponde a picos de mayor permeabilidad. Entonces, ¿qué se pretende? Que se realice un buffer alrededor de las estructuras principales que represente esas zonas de daños donde posiblemente haya mayor facilidad para el tránsito del agua y la infiltración y el potencial de recarga. Siguiente, Fabi. ¿Por qué decimos esto? Bueno, aquí se hizo una compilación, pues se consiguió una base de datos global de permeabilidad de zonas de falla,
Pues aquí podemos ver que de acuerdo a los datos compilados por este autor, a medida que aumenta el espesor de la zona de daño, aumenta la permeabilidad de la falla. Entonces, pues es importante categorizar esto o tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el potencial de recarga de un área de estudio. El espesor de la zona de daño, pues casi nunca tenemos ese dato, muy escasamente tenemos eh, fallas con ese dato, pero de acuerdo a muchos datos que se han compilado alrededor del mundo, se pueden establecer unas relaciones empíricas son tomadas de Fossen, de un artículo de Fossen del 2020, en las que ciertas características de la arquitectura de las fallas nos pueden dar una aproximación a ese espesor. Entonces hay unas fórmulas que dicen que el desplazamiento es aproximadamente 0,3 veces la longitud de la falla. La longitud de la falla o el segmento de falla en un mapa, pues la podemos medir fácilmente. Con esa longitud tenemos el desplazamiento y el espesor de la zona de daño aproximadamente es el desplazamiento dividido 100 veces. Ese dato es el que se pretende que se use como un dato para generar el buffer alrededor de las estructuras que tenga la cartografía geológica oficial en el área que estoy evaluando. Siguiente, Fabio. Además de eso, también se pretende categorizar las fallas según su cinemática, porque no todas las fallas tienen la misma conductividad hidráulica vertical. Esta, esta gráfica pretende, pues, esquemáticamente demostrar eso de que las fallas transcurrentes, como pues según la ley de Anderson tienden a ser verticales, eh, generan canales de flujo verticales, y además de eso, en la intersección de fallas conjugadas, pues también va a ser una línea vertical, entonces la conductividad hidráulica vertical, que va a ser la que más me favorece la infiltración y la potencial recarga de los acuíferos, pues va a ser mayor. Entonces, por eso se le da una categoría de 5 a las fallas de rumbo. Las fallas normales, si bien sabemos que son extensionales, pues tienen una conductividad hidráulica vertical menor, entonces se le da una categoría de 4 y a las demás fallas, a las inversas y a las fallas en las que no tengamos la cinemática, que también sabemos que muchas veces los mapas oficiales del Servicio Geológico no tienen el dato de cinemática, entonces les damos una categoría de 3. Muchas veces también tenemos fallas que son oblicuas, que tienen componente tanto horizontal como vertical, entonces ahí lo que se sugiere dentro de la guía metodológica es que se categorice según el movimiento principal. Si son fallas, por ejemplo, dextrales normales, predomina la componente transcurrente, entonces le damos un valor de 5. Pero si al contrario es una falla normal dextral, predomina la componente vertical del movimiento, entonces le damos una categorización de 4 porque domina la componente normal. Siguiente, Fabio. Bueno, eso para las zonas de daño, un buffer categorizado según el tipo de cinemática de las estructuras, ¿cierto? Ahora, digamos que esto es muy similar a lo que se hace al análisis de redes de fractura en campo, sino que es una extensión a los rasgos lineales que posiblemente representen estas discontinuidades. Entonces, ¿qué se pretende también? Que se haga un análisis de la topología de estos lineamientos, que básicamente es analizar los tipos de nodo que definen la conectividad de esta red de lineamientos en zonas donde hay mayor conectividad de esos lineamientos. Se presume que puede haber mayor fracturamiento y son zonas más potenciales para la infiltración. Entonces se categorizan los nodos, las terminaciones de estas redes de lineamientos en nodos tipo I, que son puntos ciegos que terminan aisladamente, y nodos tipo X y Y. X cuando se cruzan dos discontinuidades y Y cuando una discontinuidad termina en la otra. Tanto los nodos X como los Y aumentan el potencial de recarga porque se presume que puede haber mayor fracturamiento porque aumenta la conectividad de la red de lineamientos. Muchas veces también la misma red de lineamientos representa la geometría de la red de fracturas, porque pues puede existir un comportamiento también fractal. Se pretende hallar los nodos X y Y siguiente, Pablo. Los nodos X y Y dentro de la red de fracturas, esta es la categorización completa para tanto los nodos I, X y Y como para la red de lineamientos que se interpretó en la cuenca de Suratá. Y aquí se extraen los lineamientos X
y Y, y se hace un mapa de densidad de esos nodos. Siguiente, Fabio. Y este es el mapa de densidad de esos nodos para la misma cuenca, donde hay zonas rojas es porque hay mayor conectividad, se presume que hay mayor deformación frágil o fracturamiento, mayor potencial de recarga. Siguiente. Ya con esto finalizamos las metodologías para categorizar las variables. Ahora vamos a ver cómo integrarlas en un mapa de zonas potenciales de recarga. Entonces, este flujograma pues resume todo lo que la guía metodológica plantea. El paso uno es lo que acabamos de ver, la recolección de los datos, la preparación de las capas y la valoración o categorización de las capas en, según su potencial de recarga, ¿cierto? En una escala de 1 a 5 para las variables categóricas en una escala de 1 a 5. Y el siguiente paso, como sabemos que no todos los sistemas o las áreas que estamos evaluando responden a los mismos factores y en un área puede dominar un factor sobre el otro, por ejemplo, puede dominar las pendientes sobre, no sé, la textura del suelo o las coberturas sobre la litología. Tengo, por ejemplo, una zona impermeabilizada como un área urbana, por más de que esa área urbana esté construida sobre una litología muy permeable y que pueda ser un excelente acuífero, pues no va a llegar agua a ese acuífero porque está impermeabilizado dada la cobertura que tiene. Entonces van a haber una serie sí, de factores que gobiernan este proceso y son relativos al área. Entonces tenemos que hallar unos factores de ponderación que nos representen de la mejor manera esa interacción entre las diferentes variables. Aquí nos enfrentamos a un problema durante el desarrollo de la guía y es que el principal método que se usa en los artículos y en las guías a nivel internacional es un proceso que se llama proceso analítico jerárquico, el método de Sati, que parte del criterio de los expertos o de la subjetividad un poco del conocimiento que la persona que esté evaluando la guía tenga del territorio. Pero también queríamos como limitar un poco ese posible sesgo que pueda existir por esa subjetividad y lo que se planteó es integrar esto a través de un método estadístico que se llama el método CRIT. Entonces vamos a ver qué siguiente. Bueno, con estos dos métodos pues hallamos los factores de ponderación para la integración y la combinación lineal de las variables anteriormente descritas para hallar el potencial de recarga. Siguiente, Fabi. Entonces, como les mencionaba, pues nos enfrentamos a un problema de decisión multicriterio. Tenemos varios criterios. eh, de acuerdo a las relaciones y a la interacción que hayan entre esos criterios, dependiendo del área de estudio, pues vamos a tener diferentes alternativas, quién domine sobre quién. Y la decisión de la alternativa más adecuada para mi área de estudio, pues va a depender de los factores de ponderación que yo le dé a cada uno de estos criterios. Entonces, decidimos tanto tener en cuenta como el criterio experto como un análisis estadístico intrínseco de los datos que también nos dé luces sobre las posibles dominancias de cada uno de los criterios en el área que estoy evaluando. Siguiente, Fabio. Entonces, ese es el método crítico, que es el método estadístico, el método que nosotros definimos como objetivo, que no depende del criterio del experto, sino de la distribución estadística de los datos dentro de las variables. Se basa fundamentalmente en la desviación estándar de cada criterio y la correlación que tengan esos criterios entre sí. ¿Cuál es la premisa de que criterios que tengan mayor desviación estándar, es decir, mayor variabilidad dentro de mi área de estudio y menor correlación con los demás criterios van a tener un mayor peso? Esa es la premisa que es de la que parte el método para hallar esos factores de ponderación. Y por el contrario, variables con menor desviación estándar, es decir, menor variabilidad y mayor correlación con las demás variables van a tener un menor peso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que determinar la desviación estándar de cada peso y calcular una matriz de correlación para saber la correlación que existen entre criterios. Uno menos el factor de correlación para cada criterio, pues me define qué tan correlacionado está con los demás y se halla un parámetro que se llama cantidad de información para cada criterio que viene definida por su desviación estándar
por la sumatoria de eso, de uno menos el factor de correlación con los demás criterios. Esa es la cantidad de información por cada criterio. Ahora, el peso viene definido por esa cantidad de información sobre la sumatoria de la cantidad de información sobre todos los demás pesos, los demás criterios, es decir, ponderando cada cantidad de información del criterio sobre la sumatoria total de las cantidades de información. Así hallamos el factor de ponderación de objetivo o estadístico. Siguiente, Juan. Aquí pues un paso a paso de la normalización de los criterios. Los criterios tienen que estar en la misma escala para que sean comparables. La guía plantea llevar todos los criterios a una escala de 0 a 1 para poder aplicar este método. Se calcula la desviación estándar, se calculan los coeficientes de correlación, se halla la cantidad de información y finalmente se hallan unos pesos o unos factores de ponderación objetivos a través del análisis estadístico de los datos. Siguiente, Fabio. Y este es el método, digamos que también lo llamamos subjetivo, pero no por ser subjetivo es menos importante, sino que además le da a la guía una robustez, digamos, mayor porque tiene en cuenta el criterio y el conocimiento de la persona que está aplicando la guía sobre el proceso en su área de estudio. Entonces, esto lo que hace es comparar la importancia de cada uno de los criterios de acuerdo, sí, de cada una de las variables de acuerdo al criterio del experto. Hay una escala de 1 a 9, se llena una matriz dándole una importancia de 1 si los criterios tienen igual importancia. Si la litología y la cobertura están dominando de igual forma, según mi criterio, el proceso de recarga, pues les doy un valor de 1. Pero si al contrario la litología está dominando más que, por ejemplo, la textura del suelo, no sé, por poner un ejemplo, entonces le pongo 7 a la litología, que domina, tiene una importancia muy fuerte sobre la textura del suelo. Entonces, así se va llenando una matriz siguiente, Fabio. Esta matriz de comparación por pares, cada uno de los criterios, pues, de los variables se va comparando según la escala anterior y al final se hace, bueno, la matriz tiene que ser simétrica, ¿cierto? Y tiene que ser con la diagonal unitaria, pues porque si comparo litología con litología va a tener el mismo valor, es de 1, la misma importancia, y así, entonces la diagonal tiene que ser eh, unitaria y dije simétrica, pero no es simétrica, sino recíproca. Entonces, si le doy que litología es más importante, 2 veces más importante que suelo, el otro tiene que ser el inverso multiplicativo de ese valor. Ya al final, pues ahí se hallan los autovalores y autovectores de esa matriz y de ahí salen los factores de ponderación. Esto suena pues como muy matemático, pero hay unos programas que automatizan este proceso y pues hallamos los factores de ponderación fácilmente. Siguiente, Juan. Teniendo los factores de ponderación tanto objetivo como subjetivo, pues solo queda hallar un factor final que es el promedio de ambos. Uno estadístico, otro que involucra el criterio experto. El peso final va a responder al promedio entre los dos. Uno se basa en la correlación de los datos y la desviación estándar y el otro en el conocimiento que la persona que evalúa el potencial de recarga del área pues tiene sobre ese proceso en su área de estudio. Siguiente, Pablo. Una vez obtenidos los factores de ponderación, pues lo que queda es hacer la integración de las variables. Tenemos que hay un índice potencial o zonas potenciales de recarga que responde a la sumatoria lineal ponderada de esos factores. Cada uno tiene su factor de ponderación, se multiplica por la variable y se suman en un álgebra de mapas normal y obtenemos al final este mapa. Este es el resultado para la cuenca de los ríos Urata y Tona. Vemos que las partes altas en donde hay cobertura de páramo, pues tenemos alto potencial de recarga. También por conocimiento de un trabajo que hicimos en la parte más alta, donde hay alta intensidad del fracturamiento, que es cerca de los municipios de California, del municipio de California, pues eh, da alto potencial de recarga. Y bueno, este es el resultado final que da como una priorización de zonas, orienta hacia qué zonas son las que deben como tener
unos estudios más detallados que se deban validar con, no sé, algún dato isotópico, con medición de niveles, con un balance hídrico, pero esta es una primera priorización de zonas potenciales de recarga. Y eso es lo que plantea la guía siguiente, Fabi. Y vamos a mostrar pues un caso de estudio muy sencillo, que es en la sabana de Bogotá. Este es el resultado de aplicar lo que acabamos de mencionar en la charla. Vemos que las zonas con cobertura urbana pues salen con bajo potencial de recarga, pues, que están impermeabilizadas. Y lo que se hizo en este, y lo que nos parece importante mostrar es la siguiente diapositiva, Fabio. Es un análisis de sensibilidad que se hizo a estos resultados haciendo una serie de simulaciones de Monte Carlo. Se variaron los pesos los pesos que obtuvimos mediante los métodos que acaba de explicar para esta área de estudio se variaron dentro de cierto rango y se hallaron 5.000 simulaciones para ver qué tanto influencia tiene el peso sobre el resultado final del mapa. Entonces, el mapa de la izquierda es el promedio de las 5.000 simulaciones. Vemos que hay unas zonas que son muy estables, la parte nororiental de la sabana de Bogotá pues, siempre está dentro de las 5.000 simulaciones, independientemente del peso asignado, pues tiene alta recarga, igual a la parte sur de Bogotá, por el municipio de Soacha. Mientras que el mapa del medio, de la mitad, representa la desviación estándar. Zonas con alta desviación estándar, pues son más sensibles a los pesos que se le asigna. Entonces, por eso es tan importante eh, de tener una metodología clara para hallar estos factores de ponderación. Porque hay en zonas donde, por ejemplo, la litología sea 5 y la cobertura sea 1, el modelo que se está planteando va a ser muy sensible a variaciones, así sea mínimas en esos pesos. Entonces, por eso se trató de que, además del criterio experto, también se involucrara un análisis estadístico de los datos y se tratara de objetivizar un poco los factores de ponderación que se usaban. Y este mapa de probabilidad, pues lo que el de la derecha lo que hace es establecer un umbral de recarga y ver qué zonas, independientemente de los pesos y en el 90% de las simulaciones pasan ese umbral. Entonces estas zonas son como las más estables dentro de las 5.000 simulaciones que se hicieron de pues, la variación de los pesos. Pues esto es como para mostrar lo importante que son los factores de ponderación para hallar un resultado más estable. Siguiente, Fabio, que ya la conclusión. Bueno, había una conclusión que era que pues ya con esto el país cuenta con una metodología que es, digamos, ordenada y replicable para tener estas áreas priorizadas y delimitar estas zonas que de acuerdo a las características físicas del medio, pues tienen una mayor probabilidad para permitir la recarga de acuíferos. Y muchas gracias. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte del público acá presente? David. Sí, acércate. Pues dado el caso de que se quiera agregar una variable más al, a la metodología, si es posible y si se podría agregar una variable de más a la metodología teniendo en cuenta el método CRITIC y pues también el seguimiento de la resolución. Digamos que como ya es una cuestión estandarizada, yo creo que los resultados, digamos, esto se sale un poco de lo que es nuestra competencia, porque lo nuestro era técnico, sí, pero según lo que entiendo, es que como es una cuestión estandarizada y se establece esta guía a través de un decreto, pues los resultados que se vayan a tener en cuenta en posibles decisiones, toma de decisiones, pues tienen que estar alineados con la guía. Sin embargo, se puede hacer un ejercicio de comparación de qué tanto cambian los resultados, incluyendo nuevas variables. Nosotros lo hicimos durante la construcción
de la guía con, por ejemplo, otros parámetros morfométricos del relieve y vimos que los resultados pues no cambiaban mucho y al final decidimos irnos solo por el índice topográfico de humedad, que en el cual involucran las pendientes y la densidad del drenaje. Pero supongo yo que para toma de decisiones y tener en cuenta los resultados, sí tienen que estar alineados con la guía metodológica. Listo, muchas gracias. En el chat grupal nos preguntan a qué escala de trabajo es replicable la guía. El método Carlos, está... Ah, bueno, hágale, Fabi. la escala de trabajo es replicable siempre y cuando todas las variables tengan la misma escala. Si tiene a escala 1/10.000, todo debe estar a escala 1/10.000. Es la única, como que la única condición que se debe cumplir. Y Walter Antonín les pregunta, ¿se ha realizado algún tipo de validación de la metodología usando modelos numéricos de simulación u otra herramienta alterna? Los numéricos no, pero en el proceso de construcción hicimos muchos, pues varios pilotos, incluyendo la cuenca de los ríos Urata y Tona, en los que el propio grupo había hecho un trabajo con análisis isotópicos y habían en otras partes de la cuenca también determinado unas alturas de recarga con base en esos resultados, en otros resultados isotópicos, incluso un trabajo de la UIS, y pues se contrastaron esas alturas de recarga con los resultados obtenidos, pero modelos numéricos no igual. La guía plantea que ese tipo de información pues debe ser involucrada al final. Es como la parte para priorizar áreas, pero modelos numéricos no. Carlos Eduardo Alzola, ¿tiene alguna pregunta? Hola, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Qué pena. Hola. Sí, se Sí, te sí, escucha, te Carlos. escuchamos. Vale. Vale. No, tenía una duda con lo de la escala todavía, como esta es una guía estandarizada del servicio, digamos, esta guía se va a estandarizar para, digamos, una escala de trabajo, como por ejemplo, cuando se hace zonificación por movimientos en masa, para uno en 100.000 se supone que hay un estándar con análisis jerárquico de procesos y el método heurístico, mientras que para análisis uno en 25.000 hay un estándar con pesos de la evidencia en el método bivariado, ¿sí me entienden? Entonces no sé si esta guía pues se propone para todas las zonas de recarga. Pero durante el desarrollo de la guía se hizo una encuesta a muchos expertos a nivel nacional, eso se replicó por correo a muchas personas que trabajan temas de hidrogeología y la mayoría coincidían que el método que se estaba planteando era replicable a varias escalas, pero teniendo en cuenta obviamente que los insumos deben estar a la misma escala, ¿cierto? Se planteaba a escala 100.000 porque son los que pues con los que principalmente contamos, incluso el Servicio Geológico tiene varios vacíos de cartografía a esa escala en el país, pero la escala no se establece o es algo rígido la escala, es replicable a cualquier escala de acuerdo a que se tengan los insumos. Y pues una aclaración es que la guía metodológica fue adoptada y expedida por el Ministerio de Ambiente, entonces esta no es el Servicio Geológico participó como apoyo técnico, pero no es una guía que emita el Servicio Geológico colombiano. Y complementando un poco, Carlos, dentro de la guía hay hay unas sugerencias de la información que se debe recolectar a una escala 25.000 y en su efecto para escalas mucho más detalladas. Entonces, por ejemplo, esa puede ser la única variación de la información que se puede adquirir de acuerdo a la escala que se vaya a trabajar. Listo, muchas gracias. Listo, entonces con eso damos por terminado la sesión de hoy. Muchas gracias, Emanuel y Fabio. Muchas gracias al Servicio Geológico por el apoyo que nos brinda aquí a la UIS con esta iniciativa que pues, ojalá los semilleros sigan proponiendo. Estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. Creo que es una herramienta, ¿cierto?, muy trabajada, muy bien explicada, además, que hacía falta, pues dada la presión que se tiene sobre el recurso en el país. Seguramente y ojalá pues sea bien